Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Aquí presentándome para participar en la jornada académica virtual Efecto colateral del COVID-19 en el ambiente. Pero antes de empezar, voy a felicitar al equipo organizador que está liderado por Leia y que espero que todos ustedes escuchen, ¿no? este evento de participación de diferentes docentes y también puede ser de algunos estudiantes, ¿no? Que preparen un tema y pues participamos todos. Muy bien, se me invitó para hablar brevemente de este virus y relacionar con el tema ambiental, que es un poco el tema que yo trabajo. Tenemos en pantalla el SARS-CoV-2, que es el nombre exacto del virus, y también tenemos en el otro extremo COVID-19, que es la enfermedad que genera, ¿no? este virus. Y bueno, en esta diapositiva queremos presentarlo como cuál es la diferencia realmente, ¿no? En esta diapositiva estamos presentando una información, el SARS-CoV-2, que en diciembre del 2019 en Wuhan, provincia de Hubei, China, se diagnosticó a pacientes con síndrome respiratorio agudo, pero se consideró que era de origen desconocido. Inmediatamente se comenzaron a hacer análisis, diagnósticos más específicos y finalmente se identificó un nuevo coronavirus. Fíjense que está en amarillo porque luego lo vamos a tener en cuenta para un comentario final. Y de esta manera la OMS lo denomina SARS-CoV-2, debido a su estrecha relación con otros virus SARS-CoV de la familia Coronaviridae. Se conoce que hay coronavirus que infectan a los humanos. Encontramos en ese grupo los beta coronavirus y los alfa coronavirus, ¿no? Que en realidad son los responsables de enfermedades, generalmente infecciones respiratorias en mamíferos, donde estamos nosotros los humanos. El respiratorio también está relacionado con gastroenteritis. Y un poco especificando, es un virus ARN monocatenario positivo. Ustedes conocen que esto se relaciona con su polaridad. En cuanto a su diámetro, está considerado de 50 a 200 nanómetros de diámetro. Y de longitud consideran un promedio de 30.000 nucleótidos. Luego es para mencionar que la importancia de este virus es en cuanto a su estudio, puesto que se habla de que se debe realizar en un laboratorio de nivel de seguridad 3, ¿no? Denominado BCL3 o inclusive superior. Creo que ustedes conocen que hay 4 niveles, ¿no? Y eso está determinado por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Con respecto al COVID-19, es la enfermedad que puede presentarse de dos maneras, asintomática y sintomática. Lo grave, pues considero que es la asintomática, porque justamente esta es la forma como nosotros podemos contagiar, ¿no? Si estuviéramos como portadores, no se manifiesta ninguna enfermedad y bueno, obviamente no hay mucha precaución. En cambio, los sintomáticos, de hecho, tienen todos los síntomas que ya es un poco conocido, por ejemplo, la fiebre, tos, dificultad para respirar, dolores musculares, dolores de cabeza también se menciona. En algunos casos está asociado con síntomas digestivos, como la diarrea e inclusive hasta el dolor abdominal. En casos más graves, la infección puede causar neumonía, problemas renales y lamentablemente la muerte, ¿no? Se considera que hay una población vulnerable para esta enfermedad y que son las personas de la tercera edad y aquellas también que padecen alguna otra enfermedad, ¿no? Pueden ser las enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, problemas de inmunidad, ¿no? Por ejemplo, si están padeciendo de un cáncer o de un problema de inmunodeficiencia. Aquí tenemos una fotografía que lo presenta la redacción médica. Es una fotografía buena, según los especialistas, del virus criogenizado, ¿no? Con todas sus características, que también
también ha permitido determinar la arquitectura, ¿no?, de este virus que ya sabemos que es el SARS-CoV-2. Se ha conseguido hacer todo este detalle con microscopía electrónica de transmisión y con una tinción negativa criogénica, ¿no? Ustedes han relacionado con el punto de evolución del nitrógeno, ¿no? Y acá tenemos imágenes porque justamente se le denomina corona, ¿no? Respecto a las espigas que recubren y forman al virión del SARS-CoV-2. Esta diapo es importante porque aparece el ciclo de vida, digamos, entre comillas, y los periodos de incubación. Respecto al ciclo de vida, obviamente entendemos que es cuando ya está como un parásito intracelular obligado, ¿no? Eh, Tenemos el tiempo que aparece más o menos a una temperatura de 21 grados en superficies, ¿no? Hay una variación con respecto a otros informes, pero digamos como promedio está esto, ¿no? Se considera que como promedio los virus pues, están en un rango de vida de 1 a 9 días, ¿no? Suena raro decir vida de los virus porque siempre hemos asociado que como partículas externas, ¿no?, nucleoproteicas, no tienen vida. Pero bueno, es para completar la información. Respecto a los periodos de incubación, también es necesario mencionar, hay un rango, hay por eso que inicialmente la cuarentena en Perú o en otros países se considera hasta 14 días, pero se habla de un promedio de 5 días y con un rango de hasta 27 días en algunos casos extremos. Esta información considera que inclusive hasta 40 pues, en un periodo más recomendado, ¿no? En la parte inferior podemos notar también que hay una propuesta de cómo neutralizar a los virus, ¿no? Con el peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada, que es el nombre más común, el etanol o el alcohol, ¿no? El hipoclorito de sodio, la lejía o el cloro, que, que creo que se ha ido en estas fechas. Muy bien, el coronavirus, el nuevo virus que está deteniendo el mundo. Esta imagen me gustó y lo he mantenido porque de alguna manera está señalando, está especificando algunas de las proteínas que resaltan en este COV-2, ¿no? C, es la proteína que usa el virus para entrar a las células humanas, la proteína E, que ayuda a infectar a otras células, y la membrana nucleoproteica en la cubierta, ¿no?, del virus para proteger su ácido ribonucleico, que es lo que se resalta en la parte inferior. La proteína N camufla el ARN ante el sistema inmunológico y bueno, de manera general, como ya vimos, es un virus que tiene en su genoma ácido ribonucleico positivo, ¿no? Monocatenario positivo. Aquí en esta diapositiva también estamos mencionando sobre la denominación que se le ha dado, ¿no? Corona, por CO primero, ¿no? V de virus y D de enfermedad, y 19 pues obviamente por el año en que se desarrolló, ¿sí? Otro punto importante son los síntomas que lo hemos ido mencionando ya y que es muy conocido por todos: fatiga, mal de aliento, fiebre, ¿no? Fiebre alta, tos seca, se habla constante, intermitente, y también gástricos. En cuanto a la transmisión vía aérea, porque se puede hablar de las gotitas que se producen cuando una persona sintomática o asintomática estornuda o tose. Los objetos que están en contacto con este tipo de personas y que finalmente terminan infectados, contacto con animales también y bueno, obviamente con las personas enfermas. Un punto importante en esta diapositiva es la prevención. Todos creo que hemos escuchado constantemente lavarse las manos. La pregunta es si es que realmente lo hacemos. Y si lo hacemos correctamente. Se habla de 20 segundos, se habla de cantar el Happy Birthday hasta 2 veces, pero bueno, para más o menos tener una idea de los 20 segundos que se recomienda, ¿no? Que aquí está la fuente, que es la OMS.
¿Qué más se recomienda? Evitar tocarse los ojos, la boca, la nariz con el tema de mucosa, ¿no? Para estornudar debemos de cubrirnos con un pañuelo o con papel de o formando un ángulo con el brazo como se observa aquí en la imagen. También evitar las zonas concurridas por el espacio que hay entre cada persona, ¿no? Ahora se recomienda 1 metro y luego 1,5 metros y ya finalmente estamos en 2 metros. Se ve en otros países esta presentación. Y bueno, si te encuentras mal, ya pues estás en casa, tienes que estar en cuarentena, tienes que estar aislado, ¿no? Bueno, y si tienes los síntomas que ya identifican que eres un paciente ya determinado con el coronavirus, de hecho, comunicarte por teléfono, ¿no? Esta imagen tiene dos partes, ¿no? La primera parte es de la Organización Panamericana de la Salud, haciendo alusión a cómo un estornudo que a veces está mal cubierta, ¿no? La boca, la nariz, pueden salir todas esas gotitas y contaminar a otra persona. Pero el lado derecho creo que es interesante verlo y en la parte inferior es una página de una revista relacionada con medicina, donde se muestra la evolución de los pulmones, el deterioro, ¿no? De un chino de 44 años que realmente murió por esta dolencia, ¿no? Es una fotografía de la fuente radiológica, la Sociedad Radiológica de Norteamérica. Entonces, esto es el deterioro de una paciente que murió. Y en la parte inferior es de un hombre de 29 años que ha evolucionado aparentemente y se ha recuperado, ¿no? Ahora es una recuperación parcial. Podemos observar las fechas, ¿no? Del 23 de enero, del 26 de enero, hasta terminar el 9 de febrero. Bueno, se habla de una evolución de un cuadro de COVID-19. Aquí tenemos otro punto importante respecto a este tema. El SARS-CoV-2 es un virus zoonótico. Creo que si recordamos, zoonosis está referida a la transmisión de enfermedades de un animal a un humano, ¿no? Y se cree que la pandemia ha empezado en un mercado local de mariscos y que había animales exóticos, serpientes, los murciélagos, ¿no? Una serie de animales silvestres y que por ahí pudo empezar el- esta pandemia, ¿no? Cuando se hizo el consumo de la carne por un animal portador del virus. Se observa en la fotografía una sopa de murciélago, ahí a una persona ingiriendo, ¿no? Entonces, eso es una teoría. Bueno, hay otras que creo que ustedes también algo conocen y eso está por determinarse. Ahora, el estudio del código genético del virus revela que se encuentra estrechamente relacionado con coronavirus, similares a los del genoma del coronavirus de murciélago. Por eso se habla que podría ser el origen de ese nuevo virus, ¿no? Este animal. Y como estábamos hablando de la prevención, mencionar rápidamente acá qué efecto tiene el jabón con el SARS-CoV-2. Si se percatan, ahí está la fuente. Las bacterias y muchos virus, entre ellos el COVID-19, están recubiertos por una membrana. Ya habíamos dicho, ¿no? Eh, que tiene su cubierta lipídica. Si esta capa es afectada por una sustancia tensioactiva, que es el jabón, eso también lo conocen ustedes, una fracción de ese jabón puede introducirse en la capa que rodea el virus. Aquí está y aquí en la otra parte, ¿no? Que rodea el virus y romperla. Pues inactiva su capacidad, de esa manera inactiva, pues su capacidad para infectar otra célula. Y además, el material genético del virus no queda impregnado en nuestras manos. Ustedes saben que el jabón, de alguna manera, lo primero es eliminar impurezas, ¿no? Y la manera que se elimina impurezas también arrastra los gérmenes que están ahí. Ahí hay otro tema que analizar, ¿no? Porque hay personas que se han vuelto ya un poco con psicosis. También nosotros sabemos que nuestro organismo tiene una flora bacteriana o microbiana que es propia, ¿no? de nuestros tejidos. Y aquí la imagen está interesante, me están los dos puntos, diferentes tipos de proteínas que corona la membrana exterior del virus. Esa es la zona que es afectada por los geles, ¿no? Generalmente se dice bacteriales, teóricamente debería ser antivirales, pero nosotros sabemos que eso no hay. Pero también hay otra opinión no muy positiva acerca de los
antibacteriales, ¿no? Pero se está hablando principalmente de los geles con alcohol. Y en la parte inferior se señala otra parte, la membrana lipídica que rodea todo el virus, que esa es una zona que es afectada por los jabones, que es lo que hicimos lectura de la parte izquierda de la diapositiva. Bueno, la imagen del ARN monocatenario. Recuerdan que en una diapositiva anterior les dije, fíjense que está resaltado en otro color el término nuevo coronavirus. Frente a eso está esta consulta. ¿Es el COVID-19 una enfermedad emergente o reemergente? ¿Mm? Analizaríamos, ¿no? Y yo recuerdo que en algunos conversatorios que tenemos con los colegas alguien dijo, pero los coronavirus no son nuevos y han estado. Entonces, si es que es así, podríamos considerar que es reemergente, porque ha estado, no se ha controlado, pero de pronto por condiciones ambientales o condiciones nutricionales, con una serie de factores, se podría considerar que nuevamente ha aparecido y con una capacidad patogénica mayor. Pero ahora se habla del COV-2, entonces se habla de nuevo, por lo tanto sería una enfermedad emergente. Recuerden que emergente es eso, ¿no? Aparece, es nuevo, recién se va a estudiar. Mientras que reemergente es un patógeno que ya se ha conocido, que se ha controlado, pero de pronto por algunas condiciones otra vez aparece. Entonces ahí está para seguir investigando. Pero de alguna manera este SARS, el síndrome respiratorio agudo severo, algunos dicen que es no severo sino grave, está considerada como enfermedad emergente en este link que está en la parte inferior, no es un link de un artículo científico, y donde se menciona justamente eso, ¿no? Como emergente. Y solamente se dice SARS-CoV, no SARS-CoV-2. Y además también acá es importante mencionar que una de las técnicas más específicas y sensibles para hacer este diagnóstico virológico es la reacción en cadena de la polimerasa, que creo que para los alumnos de nuestra escuela es muy conocido, ¿no? Es importante resaltar que se puede detectar el virus directamente de la muestra de pacientes durante la primera semana de infección. Listo. ¿Qué sugiere esta imagen? ¿Mm? Estamos en la parte asiática, que salen unas flechas y hacia arriba el virus. Probablemente, ¿qué sugiere? Pues que de aquí es donde aparece el famoso SARS-CoV-2. Y eso tiene que ver en relación con esta otra diapositiva, si es que es una endemia, epidemia y pandemia, ¿no? Todo el mundo habla de pandemia y bueno, solamente para diferenciar brevemente, ¿no? Endemia, enfermedad que está habitualmente en épocas fijas en un país, en un lugar específico y que por lo general no son casos graves, ¿no? Los ejemplos clásicos ahí son la varicela, la malaria. En cuanto a epidemia, estamos considerando enfermedades que se propagan ya por algún tiempo en un país y que afectan simultáneamente, ¿no? A diferentes poblaciones. El ejemplo que se presenta es el dengue. Mientras que la pandemia, está toda la imagen muy evidente, la propagación mundial de una nueva enfermedad que se extiende rápidamente y eso es lo que está ocurriendo, ¿no? El ejemplo clásico que siempre mencionábamos en clase es respecto a pandemias es la gripe, pero ahora obviamente estamos hablando del COVID-19. Este es un mapa bonito, interactivo, en la parte inferior está el link. Tú le haces clic en el país que quieres y te reporta, ¿no? Entonces, este dato salió lo mismo que el presidente Vizcarra lo mencionó, ¿no? 5.897 confirmados, el número de personas que se han recuperado, felizmente, que también hay otra teoría ahí acerca de utilizar sus anticuerpos como defensa, ¿no? Para inyectar a otros y lamentablemente 169 muertos. Aquí otra imagen que me encantó porque refleja lo que más o menos es el tema que yo quiero desarrollar con ustedes, ¿no? Si ustedes se fijan también, aparece clima de cambios de la PUC, me han escuchado ustedes mencionar muchas veces que la Pontificia Universidad Católica del Perú no tiene ingeniería ambiental, no dictan biología, ingeniería genética ni cosa por el estilo, pero tiene
Hay un espacio muy grande, muy importante, que está relacionado con temas de reciclaje, manejo de residuos sólidos, conflictos socioambientales, un montón de temas. Y que ojalá en algún momento nosotros podamos utilizar esa experiencia positiva para nuestra Universidad Nacional de Cajamarca. Una imagen que la Tierra le dice pues al virus, ¿no? ¿Por qué nos lastimas? Déjanos en paz. Y el virus está diciendo, le trato de ayudarte. Y de eso se trata la siguiente parte que vamos a mencionar. Esto, respetando credos, porque quizás hay algunas personas agnósticas, me tomaba la libertad de revisar esta cita de Levíticos 25:2, donde se señala la tierra debe descansar en honor al Señor. Del mismo modo que el Creador descansó el séptimo día, así también la tierra, que engendra animales y plantas, debe descansar. Jóvenes, ¿por qué la Biblia? La Biblia está considerada como el libro de los libros, el primer libro de venta, el primer libro que se ha publicado en más de 2.800 idiomas, lo cual nos indica su importancia. Y realmente, para los que creemos en Dios, en un ser superior que nos organiza, creo que es importante repasar estas citas bíblicas, ¿no? Debe descansar. Y quizás también recuerden, en algún momento hemos conversado sobre la capacidad de la tierra. La capacidad de la tierra, nosotros a estas alturas la hemos utilizado 2 veces y medio de lo que realmente correspondería. Capacidad de carga de la tierra se denomina. Ojalá tengan tiempo de revisar. Tiempo creo que sí, porque todavía tenemos 2 semanas más de cuarentena, ¿no? De aislamiento social obligatorio. Y por otro lado, acerca de este tema de la tierra, también debemos repensar nuestras acciones. Yo recuerdo que en un ciclo les pedí a los alumnos, a los chicos, que hicieran el apagado de sus luces de todo equipo energético en su casa, en la famosa hora del planeta, que se apaga la luz una hora, ¿no? De 8:30 a 9:30. Yo les preguntaría, ¿lo han hecho? No lo sé. Cada uno reflexione, porque siendo biólogos tenemos que respetar todo este componente de nuestro ambiente, de nuestra naturaleza, de nuestro planeta, ¿no? Este año fue desarrollado el 28 de marzo, de 8:30 a 9:30, pero con todo este tema del coronavirus, no sé, hay muchas personas que ni siquiera se acordaron. Y para completar un poco más este tema de la Tierra, pues sabrán ustedes que el 22 de abril es el Día Mundial de la Tierra. Comprometámonos, jóvenes. La Tierra sí necesita un descanso. Con esa reflexión avanzamos al el tema. La contaminación del aire en Italia está disminuyendo. Claro, el planeta está descansando. Si ustedes miran de la mitad de febrero de 2020 al 11 de marzo de 2020. Todo el norte de Italia, cómo es que ha disminuido todo este componente de contaminante que es el dióxido de nitrógeno. Ustedes saben que eso se produce por la gran actividad industrial, por los con el uso de combustibles fósiles, por los automóviles y bueno, que también va a generar la famosa lluvia ácida, ¿no? Se observa claramente, como decimos siempre, es más evidente una fotografía que 1.000 palabras. ¿Qué más está beneficiando la Tierra en este plan de descanso que está un descanso obligado por esta pandemia? Los canales de Venecia se están limpiando. ¿Por qué se están limpiando? No están los turistas, no hay tráfico de barcos, ¿no? Se ve un efecto positivo y ¿quiénes lo reconocen? Los residentes. Notan que el agua está más limpia, que el agua está más clara, más cristalina y pueden creer que hasta se ven peces nadando, lo que antes no sucedía. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar, ¿no? Reflexionar. Otra imagen que realmente me impresiona, creo que no es malo comentar que para hacer esta presentación estuve buscando información, imágenes realmente que impactaran para que nos hicieran reflexionar. ¿Y de qué se trata esta imagen? Pues de guanacos en una playa argentina. Imagínense cuál es el hábitat natural de los guanacos. Dejan su nicho ecológico, dejan su hábitat natural y como no está la presencia humana, se aventuran en otras áreas, ¿no? En otros ecosistemas. Y es importante esta parte de la diapositiva, miren, está tomada en su misma fuente que está en el link. El hombre está guardado, claro, obligado por cuarentena. El planeta
y esta otra parte de sus habitantes disfrutan de su derecho a la vida plena y libre. Claro, nosotros no somos los únicos dueños de nuestro planeta, hasta que el predador, nosotros, volvamos a hacernos dueños de todo esto, y de esa manera termine su paz y su gozo. Esto lo vamos a comentar luego un poquito respecto a qué es lo que va a pasar, el efecto rebote, que es lo que aparecía en la diapositiva de mi presentación de inicio, ¿no? Termina la cuarentena obligada, pues, ¿qué es lo que va a pasar con la población? ¿Qué es lo que va a pasar con nuestros recursos, con nuestro planeta, con el clima? Vamos a seguir avanzando. China tiene grandes reducciones de contaminación. Se ha considerado que siendo el epicentro de toda esta pandemia, en este tiempo de cuarentena, según el Centro de Investigación en Energía y Aire Limpio, ha disminuido un 25% en jóvenes. Imagínense, una cifra que no se había podido alcanzar en décadas. Yo les decía, esto es histórico. Va a pasar a la memoria de todos los habitantes de nuestro planeta. Se necesita para que tengamos agua limpia, aire puro, un suelo orgánico, ¿no? Que podamos controlar todos los temas de contaminación. Otra imagen importante, en China se registra la disminución de los gases tóxicos. Son imágenes satelitales. El troposférico, ¿no? ¿Cómo es que ha cambiado? Entre el 1 y el 20 al 10 y al 25 de febrero del 2020. Miren el cambio. Ustedes solo juzguen. En la parte inferior, en esta leyenda, se presenta la concentración, ¿no? En micromoles por metro cuadrado. Interesante, ¿no les parece? No es una fuente que no se pueda confiar, ¿no? Es de la National Geographic. Y no podemos dejar de lado, pues, el ecosistema de Lima, ¿no? Lima revive por cuarentena. Imagínense esto, más o menos tengan idea. eh, Zonas costeras, esto es agua dulce, y la bandada de aves que hay. Antes había, no digo que no, porque sí, pues los que hemos podido visitar esa zona se veía. Pero imagínense ahora, son bandadas completas. Y todas esas imágenes que les he presentado, ¿cuál es la lectura de esos eventos en el ambiente? ¿Habrá alguna lectura? Pues sí. ¿Cuál es la relación entre el coronavirus, ¿no? Entre el SARS-CoV-2 con las actividades productivas, ¿no? La producción agrícola, la producción pecuaria, las actividades extractivas que nosotros siempre asociamos con la actividad minera, o la otra actividad extractiva acá, pues la forestal, las actividades de servicio, los restaurantes, el servicio de transporte, el servicio educativo, con nuestro ambiente. ¿Qué relación hay? ¿Mm? ¿Tenemos una respuesta? Pues de eso se trata un poco el efecto colateral con el que yo estoy haciendo esta presentación, ¿no? El llamado impacto positivo del COVID-19 por reducción de la contaminación. Se nota, está entre comillas, impacto positivo. Otra imagen de la Agencia Espacial Europea, donde se está en relación a la disminución del dióxido de nitrógeno. Pero la pregunta ¿es realmente una respuesta positiva o es de alguna manera una reacción de la población que por la cuarentena obligada está permitiendo que nuestro planeta se recupere, que los ecosistemas se recuperen? Vamos a tomar una decisión, creo, cada uno de nosotros. Imágenes de la NASA revelan una caída de los niveles de contaminación. O sea, está documentado. En menos de un mes, debido a las medidas de cuarentena, entre comillas, gracias al coronavirus, las emisiones de CO2 han bajado un 25%. Constantemente se repite eso, porque sí es muy importante. Igual, estas son otras imágenes de acá de Lima, ¿no? Por Chorrillos, la naturaleza renace y la contaminación disminuye. Igual en la parte inferior, en los pantanos de Villa. Y miren aquí en la parte inferior dice la otra cara del COVID-19. Por eso les preguntaba, ¿es positivo esto para el ambiente?
reacción positiva frente al coronavirus es simplemente la respuesta obligados para evitar contaminarnos con el COP2. Esto es lo que queda. Realmente gana el planeta. La calidad del aire en el mundo ha mejorado gracias a la cuarentena global. Me faltó escribir acá obligado, con mayúsculas todavía. La paralización de fábricas, automóviles, ¿no? Transporte marítimo, el aéreo, negocios, todo eso, ¿no? Ha dejado como único beneficiario al planeta, con la disminución de la contaminación ambiental. Las evidencias los he mostrado y seguramente hay muchas otras que ustedes pueden trabajar o mirar. Y frente a eso, jóvenes, voy a conectarme con este video. El brote del coronavirus redujo las emisiones GI. Este es de una página de Francia, igual que hay otra que yo siempre recomiendo, que es la de DW de Alemania, pero que está en nuestro idioma. A ver, vamos a tratar de hacer la conexión rápidamente. Listo, ahí está. Bueno, Bienvenidos a Medio Ambiente en France 24. El brote de coronavirus está acaparando las portadas y titulares mundiales. Además de ser un tema de salud pública global, estas epidemias tienen fuertes consecuencias económicas. Pero un aspecto menos discutido de este tipo de situaciones es el ambiental. Hablamos con Lauri Mulivirta. Él es analista principal del Centro de Investigación de Energía y Aire Limpio y el autor de un artículo en el que analiza el impacto que está teniendo la parálisis causada por el COVID-19 en la cantidad de emisiones de dióxido de carbono en China y en el planeta. Durante las 3 semanas siguientes a las fiestas del nuevo año chino, gran parte del país ha estado prácticamente cerrado. Fábricas, transporte aéreo, terrestre, todo ha tenido niveles de actividad mucho menores de lo normal. Esto ha significado una reducción del 25% en las emisiones del CO2 en China durante este periodo. China es el mayor emisor de dióxido de carbono del mundo, con un cuarto del total de emisiones de CO2. Así que una disminución en sus emisiones del 25% se traduce en una reducción de emisiones globales del 5%. Además, en las 2 semanas siguientes al año nuevo lunar, las emisiones globales del sector aéreo mundial se redujeron en un 10% debido a las cancelaciones de vuelos desde y hacia China. Sin embargo, Lauri advierte de que estas reducciones son solo temporales y que seguramente se verán opacadas por las medidas que planea implementar el gobierno de Xi Jinping para recuperar la economía del país. El sufrimiento humano causado tanto por el virus como por las medidas implementadas para controlarlo ha sido y es enorme. Mucha gente no ha podido trabajar, muchos están hospitalizados o están lejos de sus seres queridos. Ninguna de estas son razones para celebrar. Pero es importante comprender cómo se están viendo afectadas las emisiones y cómo las decisiones a las que el gobierno se enfrenta en las próximas semanas y meses afectarán la tendencia de emisiones en el futuro. Los legisladores están hablando de impulsar la actividad industrial para compensar las pérdidas de estas últimas semanas. El gobierno quiere lanzar cientos de proyectos de construcción que generarán demanda de acero, cemento y todos los materiales altamente contaminantes que no se han podido usar durante el cierre. Cuando el gobierno habla de este estímulo, no está mencionando enfocarlo en energía limpia o en otros sectores amigables con el medio ambiente. Y esto, de hecho, significa que las emisiones podrían aumentar y contrarrestar así las reducciones alcanzadas a corto plazo. Otra consecuencia del brote de COVID-19 es la implementación de prohibiciones en el comercio de animales salvajes. Esto porque se cree que el origen del virus estaba en un mercado donde se vendían este tipo de animales en Wuhan. China, en un intento por controlar el brote, implementó vetos temporales que una vez aparecerán, pero algunos conservacionistas piden que estos se hagan permanentes y sobre todo que se implementen.
Durante el brote de SARS hubo algunas prohibiciones, pero una vez finalizó, los interesados comenzaron a presionar para que se reanudara la cría, reproducción y comercio de animales salvajes. Hay un mercado negro enorme. Esperamos que una vez termine esta epidemia del COVID-19, las autoridades comiencen a pensar en cambiar su actitud al respecto. Deberían tener en cuenta la vida salvaje y su protección a la hora de crear las leyes. Debe ser la guía y el objetivo de la creación de estas leyes. Tiene que haber un cambio. En principio, China iba a discutir las condiciones de estas regulaciones en la reunión anual del Parlamento el 5 de marzo, pero esta fue aplazada debido al coronavirus y aún no se ha determinado una nueva fecha. Desde la organización no gubernamental EcoHealth Alliance aseguran que normalmente donde más se dan este tipo de brotes es en zonas densamente pobladas y en las que hay una gran intervención del ser humano sobre la naturaleza. Analizamos la situación y miramos dónde se dieron los brotes anteriores, qué los causaron y dónde fueron más severos. Y resulta que las regiones con más densidad de población, con mucha diversidad de animales salvajes y donde la gente interviene mucho en el medio ambiente, construyendo carreteras, cazando o aumentando la producción de ganado, estos lugares son donde más surgen las enfermedades. Y finalizamos hablando de una reunión que pretende buscar soluciones precisamente para preservar la diversidad del planeta. Se trata del Foro de la Biodiversidad Mundial que se celebra en la ciudad suiza de Davos del 23 al 28 de febrero. Es la primera vez que se lleva a cabo y en él se reúnen investigadores, científicos, tomadores de decisiones y representantes de varios sectores civiles y empresariales. Se discutirán 4 bloques temáticos. Uno, biodiversidad cambiante, en el que se explorarán las respuestas de los ecosistemas ante un escenario de cambios ambientales. También valores y conceptos, donde se examinará el papel del ser humano en la protección y uso sostenible de los recursos. Futuro de la biodiversidad, en el que se determinará qué es necesario para asegurar la permanencia de especies y finalmente se resaltará la importancia de la biodiversidad para el humano. Este foro es la 5ª conferencia de las partes para la Convención de la Diversidad Biológica, en la que se pretende crear el llamado Nuevo Acuerdo por la Naturaleza y que se llevará a cabo en la ciudad china de Kunming del 15 al 28 de octubre. Eso es todo en medio ambiente. Sigan con más en france24.com. Muy bien, ahora continuamos con la presentación. ¿Cuál es el impacto del coronavirus en la lucha frente al cambio climático? Es una expresión muy conocida, hay teorías, muchos colegas dicen que el cambio climático no existe, que no es real, pero bueno, aquí están las evidencias, ¿no? Estamos presentando a continuación información que ha trabajado la ONU y la Organización Mundial de Meteorología, con un problema tan grande como el calentamiento global, que simplemente hay evidencias, hay cifras. Algunos dicen que es enfriamiento, como repito, pero aquí está, ¿no? Entonces, este es otro problema que tampoco tiene fronteras y que quizás puede ser considerado como un problema más grave que el coronavirus, ¿no? Muy bien, ahí son 2 imágenes de un satélite en el que se basa la información esta organización de meteorología y la gran amenaza que tampoco conoce fronteras, como decíamos, y el calentamiento global, que es más que evidente esa fotografía, ¿no? Hace hincapié esta organización en la relación entre el incremento de la temperatura constante y el crecimiento. ¿Quién lo genera? Con las actividades industriales que ya hemos mencionado y que generan un alto porcentaje en la concentración de esos gases en el agua. Desde que hay registros fiables, en 1880, se ha ido observando que la temperatura media ha crecido. Ha sido la más cálida, la del año pasado, la del 2019, como temperatura media inclusive, ¿no? Y no ha sido una excepción. Obviamente, esta crisis climática se ha incrementado a nivel mundial. Con la expansión del nuevo coronavirus, los expertos pronostican una reducción de las emisiones de gases para el año, ¿no? Así como hemos visto en diapositivas anteriores, que está mencionándose el 25% de las emisiones en China, pero solamente para el periodo de la cuarentena, ¿no? Ahora se pronostica que puede ser para todo el año. Y de alguna manera también
afectará con la disminución de los GI que se expulsan a la atmósfera. Y hemos mencionado China, pues obviamente ese es el gigante asiático, ahí lo tenemos, ahí ha empezado la epidemia, ahí se generó la pandemia y bueno, pues también los gases de efecto invernadero fueron los primeros productores, como decía el video que acabamos de ver, y obviamente también se ha disminuido el 25%. Ahora, ¿qué es lo que va a venir después? ¿Cuál es el efecto colateral que estamos mencionando en el título de la exposición? Está todavía por verse, ¿no? Los expertos están mencionando que esto es temporal, en realidad, ¿no? Termina la cuarentena, termina la emergencia sanitaria, ¿y qué va a pasar? Y entonces esa es la duda. ¿Cómo se va a compensar eso después que termine la crisis sanitaria? Ahí viene un tema que se llama el efecto rebote. Por eso que estaba en la primera diapositiva, una pelotita que rebotaba. O sea, esto es un término que usan los economistas, pero también se considera en los bonos de carbono. Ahí lo he leído un poco. Estamos ahora en caída, ¿no? Luego la emergencia sanitaria va a levantar. ¿Cómo? ¿Cuál va a ser el impacto en el ambiente? Con la contaminación, todo el mundo va a querer salir a hacer su vida cotidiana y el mundo ha cambiado, jóvenes. Ya no va a ser lo mismo. No es solamente en Cajamarca o en Perú, es en el mundo. Y bueno, ¿por qué está ese efecto rebote? Porque también hay dos factores importantes. El PBI mundial y los gases de efecto invernadero están ligados. Las autoridades, ¿no?, de la ONU pues manifiestan tan importante el coronavirus como este problema del cambio climático, ¿no? Son de consecuencias muy graves, muy serias. Regresamos a nuestro país. Miren, ecosistema de Lima revive por cuarentena. Esta es una imagen clásica de una hora punta en Lima, en muchas ciudades de la costa, Cajamarca también, no quizás con esta cantidad, pero igual, las mototaxis en nuestro caso. En Lima se habla de 1.700.000 vehículos que de acuerdo a la información generan 6 toneladas de dióxido de carbono, jóvenes, generando contaminación atmosférica. Acá estamos hablando de las PM, ¿no?, del material particulado 10, el 2,5, el 0,1. Hablamos de contaminación sonora, contaminación lumínica, o sea, ¿cómo va a reaccionar el país o la población cuando termine la cuarentena y cuál va a ser su impacto, cuál va a ser el efecto colateral en el ambiente? Fue positivo por un lado y ahora el efecto rebote, ¿qué es lo que va a generar? De esa imagen anterior caótica, miren lo que está ahora. Por eso se dice revive por la cuarentena. Igual acá, unas calles céntricas por mesa redonda, calles aledañas, todo lleno de personas generando residuos sólidos, ¿no? Contaminación por gérmenes, patógenos, miren cómo están desdiborradas las personas. Eso es clásico en Lima, ¿no? Aquí en algunas ferias. Y ahora por la cuarentena, calles limpias, calles vacías. Entonces, este es el efecto o el efecto colateral. Esta es una parte importantísima. Pues yo creo que es un poco el fundamento de por qué el coronavirus ha sido pues uno de los puntos considerados como clave para su expansión frente a la destrucción ambiental. Miren, la mitad zona forestada y aquí zona deforestada. ¿Qué es lo que está lográndose con la deforestación en estos ecosistemas? Que toda la vida silvestre que está o se repliegue o se cruce o simplemente se adapte y nuevamente se instale en la zona deforestada. Y van a venir los problemas nuevamente, ¿no? La urbanización, el cambio climático y la segmentación de los bosques alimentan este proceso de expansión de coronavirus. La pandemia del coronavirus muestra la capacidad del ser humano, lamentablemente, para crear desequilibrios. Qué terrible, ¿no? Siendo nosotros que estamos en la escala evolutiva superior, como decía, ser los primeros causantes de la destrucción. Y luego, ¿dónde repercuten en la salud? Claro, ahora nos afecta, entonces, bueno, ahí viene el problema. Hay problemas económicos, problemas sociales, y bueno, todo está afectado. Esta diapositiva trata de rescatar un poco lo que es la imagen anterior del bosque con la mitad deforestada. Pues se habla que el COVID-19, esta es una enfermedad como producto del despiadado comercio ilegal de la fauna silvestre en China. Desde ahí, ¿quién no ha visto los videos, los informes periodísticos, ¿no?, de tantos animales? Están vivos, muchachos, los tienen ahí y le llaman a los mercados húmedos porque esos pobres animales se mueren ahí, defecan ahí, orinan. Imagínense, pues es un cóctel
de microbiológico de sabe Dios cuántos gérmenes hay, ¿no? Y el ser humano corta su hábitat, lo saca de su hábitat, produciendo un desequilibrio, segmenta los bosques, corta rutas, y eso qué es lo que hace que los animales migren, pues como decía hace un instante, busquen otros refugios, inclusive ya se adapten a la vida humana, ¿no? Generando las famosas enfermedades zoonóticas, sin tener en cuenta que realmente los bosques, las selvas son la barrera entre la vida silvestre y nosotros los humanos. Ahí estamos con nuestro gran problema. Sabrán ustedes que el 60% de las enfermedades humanas infecciosas conocidas son de origen animal. Pueden ser domésticos o salvajes. Al igual que un 75% de estas enfermedades humanas son las emergentes. Eso pueden encontrarlo ustedes en un informe sobre salud del ecosistema. COVID-19 está generando un impacto positivo para el ambiente. Esta es un poco la pregunta que va a quedar pendiente para que todos nosotros analicemos. Lo que directamente no, indirecto sí. Ahora, es temporal, eso es obvio. Termina la cuarentena y todo el mundo va a salir. Sostenible, si decimos que es temporal, quizás sostenible no, o muchos países, muchos gobiernos quizás instalen o decreten medidas para hacer sostenible la disminución de la contaminación, ¿no? Para que podamos seguir protegiéndonos. ¿Y esto de qué depende? Pues de qué cambios debemos hacer nosotros. Con seguridad, cambios de hábitos, ¿no les parece? A ver, ¿estamos preparados para hacer cambios de hábitos? Cambios de consumo. Lo que comemos ahora, quizás un poco reducido, quizás ha cambiado nuestros alimentos, ¿va a seguir así? Y yo les pregunto, ¿y por qué no? Cambiar estilos de vida. Claro, tenemos que ir al mall, ir al cine, no sé, restaurantes. Imagínense, todo eso tiene que cambiar. Porque yo les preguntaba, ¿genera un impacto positivo? Podríamos decir sí o podríamos decir no. Entonces, ahí hay cada uno es responsable de sus propias respuestas. Y además analizar el efecto rebote. Como decíamos, todo está en bajada la contaminación. Cuando se termine esta emergencia sanitaria, ¿qué es lo que va a pasar? Y ya casi terminando, para presentarles acá algunas preguntas. Es como si estuviera pensando en voz alta, ¿no? ¿Estamos preparados para la fase post? Les pregunto. No sabemos. Tiene que ver con los estilos de vida, como decíamos hace un rato, con las costumbres. Ahora estamos con el consumo energético más alto seguramente porque ¿cuántas horas estamos utilizando la laptop, las tablets, el televisor, música? Y si es que es luz, contaminación lumínica. Y también estamos hablando de un tema importantísimo que son los residuos hospitalarios. Aquí tenemos nosotros un grupo en Cajamarca del Consejo Regional 6, ¿no? Del Colegio de Biólogos. En algún momento escuché a algunos colegas biólogos hablar sobre los residuos hospitalarios, pero no sé, yo no he escuchado más. ¿Qué vamos a hacer con los productos biocontaminados? Todos sabemos que tienen que estar a cargo de una EPS, pero no hay más noticias. ¿Qué vamos a hacer con los residuos hospitalarios sólidos, los líquidos? ¿No? Ese es un problema, es una bomba de tiempo. Ahí se queda para tarea, para analizar. PCR. Nosotros sabemos que la reacción en cadena polimerasa está asociado con el tema esto de diagnóstico, con las pruebas moleculares, ahora también las pruebas rápidas, las serológicas, todo eso generan residuos. Y nosotros en biología sabemos, en nuestra carrera, bueno, otras también, que los productos, los subproductos o los insumos tienen un proceso mutagénico, ¿no? O sea, es un problema eso. Yo pregunté en un laboratorio que fuimos de visita, ¿qué hacen? Y el colega responsable me dijo, oh, nosotros lo envasamos en botellas de plástico y lo guardamos y esperamos que lo vengan a recoger. Pero no más, no fue, digamos, una respuesta convincente, bueno, o quizás yo no lo entendí también, ¿no? Ahí está otro tema para que analicemos. ¿Qué más hablamos? De las RAE, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Se ha generado, o sea,
¿Ha aumentado? Sí. Y el ejemplo clásico son estos termómetros digitales. Tienen un ciclo de vida, un término de vida. ¿Qué se está haciendo con eso, no? ¿A dónde va? Bueno, hay un montón de temas que están pendientes, ¿no? Contaminación sonora, ahora ha bajado, pero ¿qué es lo que va a ocurrir cuando esto destape, cuando termine la cuarentena? Y en la parte inferior, que es lo que por lo que siempre yo apuesto, la educación ambiental, ¿no? Que es la parte inferior de un sombrero, un enfoque mayor que utilizan los amigos del MINAM, que le llaman la cultura ambiental. La educación ambiental se basa en tres pilares, ¿no? En el conocimiento, en la actitud y en la acción. Estimados jóvenes, es el momento de actuar, no solamente tener el conocimiento almacenado. Y la educación ambiental puede ser la formal, la que hacemos en la universidad, la no formal, la que estamos haciendo ahorita con serie de conferencias, de presentaciones, ¿no? De compartir información. Y la informal, que es cuando se hace un grupo de amigos, en grupos sociales, algo así. La cultura ambiental es mucho más amplia porque nos está enmarcando con conocimientos ancestrales, con saberes ancestrales que hay que respetarlos, ¿no? Y de todas maneras, el enfoque es cuidar nuestro ambiente. Yo creo que eso es muy, muy importante. Esta es una imagen que ya es emblemática. Yo me quedo en casa, tú te quedas en casa, nosotros nos quedamos en casa. Dos imágenes, una de una familia urbana con todas sus comodidades, con una tablet, una laptop, una revista, no sé, y por el otro extremo una familia de zona rural. Porque aquí hay otro tema, jóvenes, que no sé, no escucho tampoco que conversan mucho, que no hay presentaciones, no hay explicaciones, cómo está impactando este COVID-19 a las familias rurales, a las familias indígenas. Quizás algunos ni están enterados, o quizás están contaminados con el tema de turismo, ¿no? O sea, ahí hay un tema importantísimo. Y socioambiental, por ejemplo, también se hablaba del tema de lácteos, que están botando la leche al río, generando dos problemas, ahí el de contaminación del agua, el problema social de ellos, ¿no? El problema económico, se hace toda una cadena, pero bueno. Y las imágenes, nosotros estamos en la escala evolutiva mayor, ¿no? ¿Y qué tenemos aquí en los peces? Están dentro de su guarida. ¿Hay algún depredador? Se esconden. Las aves igual, protegiéndose en su nido. ¿Hay algún depredador? Se esconden. Aquí el hipocampo, el caballito de mar, protegiendo al papá a sus hijitos, ¿no? Su descendencia. Un cachorro de zorro, también sacando solamente la cabecita para protegerse de depredadores. ¿Y nosotros qué? ¿Nuestro depredador cuál es? El virus. ¿Qué nos dicen constantemente? Ahora, ¿nos quedamos realmente? Estamos esperando que salgan los que tocan hombres o mujeres para poder salir a comprar una o dos cosas y no puede ser. Y esta imagen la estoy dejando para el final porque es muy emblemático para mí. Siendo animales, ¿no? Una osa polar coge a su cachorro, a su osa, ¿no? Y lo regresa a su guarida para protegerse, ¿no? De la inclemencia o de depredadores. Y nosotros lo hacemos convencidos que es para, no, para protegernos, para no contaminar a nuestra familia. Bueno, dos y acá, un padre con su hijo protegidos, cachorros protegidos, entonces creo que usar la mascarilla es una forma de protección. Nosotros ya tenemos un poco de... La Organización Mundial de la Salud inclusive también ha mencionado que no estaba bien uso de mascarillas, otros que sí nuevamente, y bueno, ahí hay todo un tema que es para que se analice, ¿no? Para que hasta tema de debate puede ser. Y esta imagen me gustó, está colgada en la web, 2020. Los dos primeros números, 20 segundos para lavarnos las manos. Y hemos dicho que es para eliminar patógenos, ¿no? Aquí también hay otro tema, no sé si lo mencioné al inicio, que nosotros tenemos una flora microbiana típica de nuestras manos y tanto lavar, de alguna manera podemos dejar expuesta nuestra piel, pero bueno, hay muchas cosas que se deben hablar, un tema de bioseguridad que pueden hablarlo también ustedes, ¿no? El tercer número, que es el segundo 2 metros de distancia, que todo el mundo recomienda. Aquí estamos a medio metro, un metro. Ahora cuando se sale al mercado, todo el mundo está cerca, no se respeta. ¿Qué nos falta, muchachos? ¿Qué nos falta? Díganme. Y el 0, excusas para salir de la casa. No tenemos por qué salir. Que se puede comprar alimentos, medicina o salir a hacer un depósito en el banco, retirar, ya está aceptable. Pero no aprovechar excusas para salir, ¿no? Aquí le puse yo para salir de casa.
Con esta imagen estoy terminando, estimados jóvenes. Espero que les haya gustado esta presentación con este mensaje. Un biólogo no ve el mundo, el biólogo lo cambia. Así que muchas gracias por su atención. Eso es todo. Hasta pronto.